Bien, un saludo a todas y todos quienes se nos unen esta tarde en esta nueva sesión del mes de la Biblia 2022. Estamos ya a mitad de mes, estamos en nuestra cuarta charla en este nuevo formato de Zoom. Muy contentos y contentas de poder tenerles esta tarde por acá. Nos reunimos hoy para poder escuchar al profesor José Enrique Ramírez, como ustedes vieron en la promoción. Y pues, verdad, como vieron, el profe José Enrique ya es una persona conocida, verdad, por muchos de ustedes, pero pues brevemente mencionaremos algunas líneas, ¿no? De quién es él. El profe José Enrique Ramírez Kid es costarricense, con múltiples estudios en Antiguo Testamento, ¿verdad? En distintos centros de formación. Es profesor emérito de la Universidad Bíblica Latinoamericana y en términos de Serjug nos ha acompañado con charlas, con cursos, ¿verdad? Y con otro tipo de actividades. Estamos muy felices de poder contar con el profe José Enrique, que saca un poquito de su tiempo, ¿verdad? Para poder conversar acá con nosotros y nosotras. Y hoy estaremos trabajando en torno al libro de Tobías. Así que, profe, tiene la palabra y muchas gracias. Cualquier cosita nada más nos avisa, acá estamos para asistirle. Y perdón, nada más, el resto de personas, recordarles el protocolo. Intentemos tener los micrófonos apagados. Si alguien tiene una pregunta, antes de que el profe termine, intenten colocarla vía chat o anótenla. Y si no, al final o cuando el profe lo considere oportuno, abriremos el espacio para las preguntas o los comentarios. Nada más ese recordatorio. Ahora sí, profe, todo suyo. Muchas gracias. Muy bien. El estudio de la Biblia tiene algunas dificultades y algunos riesgos. Uno de los riesgos que es muy común es que la familiaridad con los textos bíblicos o con actividades en torno a la Biblia y más aún con literatura y literatura técnica en torno a la Biblia pueden ir creando en las personas un sentimiento de pérdida de admiración y uno lo nota muy frecuentemente en actividades. Lo que vamos a hacer en esta tarde es leer un texto breve. Yo lo voy a comentar. Pero quisiera que nos acercáramos a este texto, como ustedes lo van a ver ahora, recordando siempre ese sentido de admiración que inspira un fragmento de literatura que, teniendo tan pocas palabras, es al mismo tiempo capaz de sugerir sentidos tan ricos, tan profundos en relación con la vida, con la existencia que nosotros llevamos en la vida cotidiana. Me interesará, mientras voy comentando el texto, también ir viendo algunos pequeños tips, digámoslo así, de cosas que son buenas para el estudio de la Biblia o que son más recomendables
y otras que lo son menos, ya que varios de ustedes se dedican a exponer los textos bíblicos. La razón por la cual yo he escogido este texto tan pequeño, que yo imagino que ustedes ya han tenido la oportunidad de leer, son solamente 4 versículos, es porque me parece que sentirse uno comprendido como persona y reconocido como persona son 2 de las necesidades más vitales de todo ser humano, de toda persona. Aunque en los anuncios, en los comerciales y en las películas de Hollywood, siempre todo es el amor para arriba, el amor para abajo y el amor. Pero cuando ya uno se hace adulto, se va dando cuenta de que qué cosas son regalo y qué cosas son papel de envoltura. Y en realidad, como creo que todas y todos los que estamos aquí sabemos, sentir uno como persona que es realmente comprendido por alguien, pero comprendido realmente en profundidad, y que no solamente se da esa comprensión, sino también el reconocimiento de lo que somos, con las limitaciones y con las virtudes, es algo muy importante. Entonces, el texto que vamos a leer hoy es un texto que precisamente gira en torno al reconocimiento, a las dificultades, a los peligros que afronta esa experiencia humana tan necesaria y tan vital. Comienzo con un tip muy sencillo. Pues no, la Biblia no solamente habla de los ángeles y del infierno y del cielo y del pecado y de la reconciliación y de esas temáticas religiosas. La mayor parte de los temas de los que la Biblia habla, en realidad, cuando los textos son comprendidos adecuadamente, son de cosas menos celestiales y más terrenales. Entonces, el texto que vamos a leer hoy es un texto que habla de esa dinámica humana muy profunda que nos apela a todas las personas y que está en la escritura no por ser divina, sino por ser humana, porque lo más profundo, lo más intrínseco del ser humano es divino precisamente por eso mismo. Yo espero hacerlo adecuadamente, voy a compartir la pantalla para que nosotros leamos el texto que yo, pues habiéndose dado el título, yo imagino, espero que ustedes hayan tenido oportunidad de leerlo, pero si no ha sido así, igualmente vamos a leerlo. La reflexión que quiero hacer gira en torno a este breve texto que tenemos en pantalla. Son solamente 4 versículos. Pero como está tomado del capítulo 2,
entonces lo que vamos a hacer es, vamos a leer un poquito de los versículos anteriores, no todo el capítulo, pero algunos versículos para ir entrando en el contexto. El libro de Tobit es un libro de los que se llaman la literatura deuterocanónica. Son libros menos leídos, desafortunadamente. Está considerado una novela. Una novela, pues, significa que, a diferencia de otros textos bíblicos que son unidades completas en sí misma, como el Salmo 23, digamos, son textos que, como en una novela, alguien hoy en la noche prende un canal de televisión y ve el capítulo de una novela, pero va a entender algunas cosas, pero otras le harán falta por los capítulos que se ha perdido y por los capítulos que vienen. Eso es lo que se llama carácter episódico. Es decir, que toda la trama se desarrolla no en un acto, sino que se desarrolla en una secuencia de actos. Y este acto que vamos a leer aquí es el capítulo 2 y dice de la siguiente forma. En el reinado de Azaradón pude regresar a mi casa y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. Esto significa la historia del libro de Tobit, y esto que vamos a leer en particular hoy sucede, es uno de los que se llaman relatos de exilio. Todos hemos escuchado, creo, la palabra exilio en los estudios bíblicos, y esa palabra exilio se relaciona con el exilio del reino de Judá en Babilonia. Pero el reino del norte, Israel, también experimentó un exilio anterior a este de Judá en Babilonia. Israel lo experimentó con otra potencia mundial que se llamaba Asiria. Y entonces la historia de Tobit es la historia de una persona que pertenecía al reino de Israel y que fue al exilio, pero al exilio del imperio de Asiria. Cuando él llegó a donde les tocó vivir a él, a su esposa Ana y a su hijo Tobías, el padre se llama Tobit, con T, Tobit, y el hijo se llama Tobías. Entonces, eran momentos de mucha violencia y todas las personas israelitas estaban atemorizadas. Sucedía que donde ellos vivían como refugiados, aparecían personas muertas. Quiere decir, compatriotas de ellos muertos. Pero las personas israelitas no se atrevían a enterrarlos porque había una orden del rey asirio de no enterrarlos. Era una forma de mostrar su poder. Dando clases en Colombia, me acompañaba a la hora de almorzar un muchacho y me decía: profesor, yo vivía con mi familia en la montaña y en una ocasión llegaron las personas de la guerrilla, sacaron a varias personas de las casas, las mataron y las dejaron en el camino que recorría el pueblo. Y decían: si una persona familiar de alguna de estas personas lo toca, nosotros matamos a esa persona y a los miembros de su familia. Y entonces se producía una situación de temor y de pánico. La guerrilla quería dar una lección de poder
Y entonces las familias, me decía él, que la mamá y las tías lloraban y gritaban porque algunos sobrinos y tíos querían ir a recoger el cadáver del tío y enterrarlo. Y las tías y las hijas y las hermanas decían, no, no vayan. O sea, se producía ese conflicto. Y esto es lo que vamos a tener en el trasfondo de esta historia. Tobit contradijo la orden real y él, por un sentido de humanidad, enterraba los cadáveres y fue castigado llevándolo a un segundo exilio. Es decir, él perdió todas las posesiones que tenía, su hijo y su esposa quedaron detrás y él fue llevado a un segundo exilio. Entonces dice en el versículo 1, llegó un momento en el que pude regresar a mi casa y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo, pero no los bienes, que los perdió todos. Él los perdió todos, pero por lo menos pudo volver y estar con Ana y su hijo Tobías. En nuestra solemnidad de Pentecostés me habían preparado una excelente comida y me dispuse a comer. Cuando me presentaron la mesa con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías, hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive a alguna persona indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas. Pues noten el sentimiento tan humanitario que, viniendo él de una situación así, pues lo primero que se le ocurre es precisamente pensar en alguien en esa situación. Se fue pues el hijo Tobías a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres y cuando regresó me dijo, papá, le respondí, ¿qué hay, hijo? Y él me dice, papá, han asesinado a uno de los nuestros, lo han estrangulado y lo han arrojado en la plaza del mercado y aún está allí. Claro, estaba allí porque todos tenían pánico de enterrarlo. Me levanté muy pronto, me levanté al momento, dice Tobit, y sin probar comida, me llevé el cadáver de la plaza y lo dejé en una habitación en espera de que se pusiera el sol para enterrarlo. Noten que él viene de ser castigado con un segundo exilio, de perder sus bienes y de ser alejado de su familia por esto, y sin embargo, él lo primero que hace apenas tiene la oportunidad de regresar. Por eso dice el versículo 8, mis vecinos se burlaban y decían, todavía no ha aprendido, pues de hecho ya habían intentado matarme por un hecho semejante. Y decían los vecinos, apenas si pudo escapar y ya vuelve a seguir enterrando muertos. Pues bien, aquella misma noche, la noche en la que sucedió esto, él, después de bañarse, salió al patio y se recostó contra la tapia, con el rostro cubierto a causa del calor. Ignoraba yo, esto está siendo narrado en primera persona como un relato personal, ignoraba yo que arriba en el muro hubiera gorriones. Me cayó excremento caliente sobre los ojos y me salieron unas manchas blancas. Fui a los médicos para que me curaran, pero cuanto más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. 4 años estuve sin ver.
todos mis hermanos estaban afligidos. Un familiar que se llamaba Ahicar, por su parte, fue la persona que proveyó el sustento para mí y para mi familia durante estos 2 años. Pero en un momento determinado, este familiar que se llamaba Jicar, fue a su vez trasladado a otra ciudad que se llama Elimaida. Al irse a Jicar, ya ellos habían perdido la persona que les permitía sobrevivir. Muy bien. Ahora viene la parte que nosotros vamos a comentar y que es la que se deriva de todo lo anterior. Noten cómo los textos bíblicos, fíjense aquí, ven esta pequeña frasecita que yo he marcado aquí en amarillo. Esas son frasecitas que son como una bisagra. Esto quiere decir que este relato que nosotros tenemos aquí es digamos, un relato secundario. Se deriva del anterior, lo presupone, pero es un relato relativamente independiente. Por eso el texto lo introduce con una frasecita que dice, en aquellas circunstancias, dando por sentado, dando por asumido, que la persona que va a leer esta historia ya tiene el contexto de todo lo que ha sucedido. Es decir, que se trata de un relato del exilio, que es una familia que no solamente ha perdido su tierra, sino que ha perdido sus posesiones y las ha perdido por causa de que el cabeza de familia había estado involucrado en lo que en ese tiempo se verían como actividades subversivas, actividades que están prohibidas por el régimen de turno, de mando, y sin embargo él se ha metido con eso. Lo perdieron todo. Ahora resulta que él ha perdido la vista en forma definitiva y un familiar que los mantenía, que los ayudaba, ya no está. Esas son aquellas circunstancias en las que este relato que vamos a ver tiene lugar. Entonces dice el texto, en aquellas circunstancias, mi mujer Ana tuvo que trabajar a sueldo en labores femeninas. Hilaba lana y hacía tejidos que entregaba a sus señores cobrando un sueldo. Nosotros en Tico diríamos, puso en la ventana un rotulito que decía, se reciben costuras. ¿Verdad? Eso es sencillamente a la tica. Puso en la ventana un rotulito que decía, se reciben costuras. Resulta que ella trabajaba en eso y se acercaba a una festividad importante, como decir para nosotros el Día de la Madre o el 24 de diciembre, una fiesta importante, que es lo que aquí se denomina el 7 del mes de Distros, que podríamos decir algo así como el 15 de agosto o el 24 de diciembre, una festividad en la que se hacían celebraciones familiares. El día 7 del mes de Distros acabó un tejido
O sea, terminó un trabajito y se lo entregó a los dueños, que le dieron el pago y en forma adicional le regalaron una gallinita, ¿verdad? En la época, un cabrito para una comida. Este cabrito para esta comida, pues se refiere algo para que ellos en su necesidad puedan también hacer esa celebración. Cuando Ana entró a la casa, el cabrito empezó a balar. Yo, Tobit, entonces llamé a mi mujer y le dije, ¿de dónde ha salido este cabrito? ¿Ha sido robado? Hasta luego. Como dijo David, alguien tiene el micrófono prendido. Entonces yo les rogaría a todos que se fijen que lo tengan apagado. Ok, entonces sigamos. Tobit dice, ¿de dónde ha salido este cabrito? ¿Ha sido robado? Devuélvelo a su... O sea, él hizo la pregunta y él la contestó inmediatamente. Devuélvelo a sus dueños porque no podemos comer nada robado. Ella le dijo, no, no es algo que yo me haya robado. Es un regalo que me han añadido a mi sueldo. Y Tobías insiste, pero yo no le creí. Ordené que lo devolviera a los dueños y me irrité contra ella por este asunto. Entonces ella me replicó, ¿dónde están tus limosnas y tus buenas obras? Ahora se ve todo bien claro. Muy bien. Una familia que tenía un cabeza de hogar que era una persona pudiente, esto lo digo por el contexto que no hemos leído, era una persona pudiente, era una persona influyente en la comunidad, sufre una primera pérdida en el momento. Ya está cerrado, doctor, no se preocupe. En el momento en donde pierden su tierra, esta persona precisamente por sus características, por su bondad personal, se ve metido en problemas. Es decir, se ve metido en problemas por ayudar a otras personas. Y esos problemas llegan a tal punto en donde él pierde la vista. Traduzcamos eso al lenguaje contemporáneo. Esto que nosotros tenemos aquí es en realidad, digámoslo así, como una especie de metáfora.
La semana pasada David estaba hablando de Jonás cuando es tragado por el vientre de este pez que la tradición dice por la ballena. Es una metáfora. Es la metáfora de la persona que de pronto es tragada y consumida por una oscuridad que no le permite ver. Es una metáfora como la experiencia de San Pablo camino a Damasco, en donde también experimenta una ceguera, pero son ese tipo de cegueras que hunden a la persona en un rincón para obligarla a confrontar las preguntas más fundamentales que ella tiene como persona. Permítanme un momentito para ver si puedo quitar, así ya ahora, quitar la pantalla para poder hablar mejor. Cuando a Daniel lo tiran en el foso de los leones, o cuando a José los hermanos lo tiran en este pozo, o cuando a Jonás lo traga esta ballena, etcétera. Son como esas experiencias en donde le dicen a una persona, mire, en los pulmones suyos aparece una sombra muy rara, vamos a tener que hacer unos exámenes en oncología. Como dicen popularmente, le apagaron la luz. De un pronto a otro, se pierde totalmente el mundo que se había tenido hasta hace poco tiempo. Tobías se pregunta, ¿cómo así? ¿He sido una persona correcta? ¿He sido una persona que me he dedicado en lo mejor que he podido a ayudar a otras personas? Y pareciera como que si todo lo que he hecho son cosas que merecen castigos. Es un sentido de confusión sobre el sentido que tiene la fe, sobre el sentido que tiene el hacer lo correcto, el actuar bien, el ayudar a los demás. Él en ese momento no puede entenderlo más que como un pago injusto a acciones humanitarias que él ha hecho. Probablemente es una persona tan correcta como lo vemos en el contexto que no se atreve a levantar la voz como lo hizo Job. Pero como dice el texto, queda ciego, es decir, deja de ver. Digo que es una metáfora porque en realidad nosotros que somos personas adultas sabemos que todo alrededor de nuestra vida gira en torno a lo que somos capaces de ver, a lo que no vemos, a lo que dejamos de ver, a lo que vimos tarde, a lo que se nos pasó por alto. ¿De qué? De todo, de la vida, de la familia, de las relaciones, de la profesión, de los amigos, de todo.
Dicen que la experiencia es la mejor consejera, pero casi siempre llega tarde. Y eso es cierto porque nosotros vemos las cosas. Quiere decir, ahí vemos significa comprendemos las cosas solamente cuando el huevo está quebrado. Es decir, ¿qué es la experiencia? La experiencia es lo que nosotros aprendemos cuando algo ha salido mal. Por eso es que todas las personas explican la goleada solo después del partido, pero no antes, me explico. La ceguera de Tobit alude a esa capacidad o incapacidad que nosotros como personas tenemos para ver, la dificultad para no ver qué, lo esencial, lo fundamental, lo determinante. Dicen popularmente que por eso es que el novio es el que no vio, ¿verdad? El novio es el que no vio, sí, claro. Y nosotros todos somos novios en la vida diaria. Uno presta dinero a una persona en una necesidad. No es dinero que sobraba, es dinero que uno ocupaba, pero lo hace incluso con alegría de todo corazón. Y la persona que nos pidió ese dinero, vemos meses después que era otra persona, o a la que uno hace un favor, o etcétera. Entonces, Tobit es enfrentado con dos experiencias que son muy dolorosas. Una, el no entender cómo así. Por cada gesto noble, un manotazo. Y démosle a Tobit el beneficio de la duda. No digamos que es la persona que está esperando dar para que le den. Demos el beneficio de la duda. Pero aunque una persona lo haga desinteresadamente, eso no la exime de la confusión profunda que lleva por dentro al darse cuenta que nada le sale bien entregándose en todo. Pero hay en el texto una segunda confusión que es incluso más dolorosa. Nosotros en el español de Costa Rica tenemos expresiones, ya no se usan tanto, pero son expresiones muy fuertes, muy feas, que incluso hasta como ofensa uno no se las dice a la persona de lo grosera que son, como decir, es que fulanito es un mantenido. Es decir, para un hombre en cualquier sociedad, no importa si estamos en Suiza o en Alemania, esos son cuentos chinos, que ahí eso es distinto. No, eso no es distinto. En cualquier sociedad, que todas las sociedades son patriarcales en distinto grado, pero lo son, una persona que ha sido sostén de familia, hombre o mujer, pero más aún si es hombre, y si ha sido sostén de familia, y vive en una sociedad, la Costa Rica del año 2022 no es la Costa Rica de 1960, no es la Costa Rica de 1970,
en donde las costumbres y la cultura eran muchísimo más fuertes. Entonces, si es relativa y difícilmente aceptable que un hombre vive en una casa que es sostenida exclusivamente por una mujer mientras él está en la casa, eso en 1960 hubiera sido absolutamente impensable. Y el grado de vergüenza era y es muy grande. El problema anterior de sentirse injustamente tratado por Dios, eso era un problema de él, era un problema que él llevaba por dentro, era algo muy difícil, pero por lo menos era algo que lo discute y lo trata él consigo mismo. Pero el saber que todas las personas en la comunidad saben, porque ven el rotulito en la ventana, se reciben costuras. Recuerden, en Costa Rica ya eso no existe, pero algunas de las personas que me escuchan todavía se recordarán cuando se lavaba ajeno, cuando se aplanchaba ajeno. Y recordarán que no había, por supuesto, ninguna persona, ningún hombre que dijera, ay, me siento orgullosísimo de que mi esposa lava y plancha ajeno. Por supuesto que no. Y decir lavar ajeno era algo que era reconocido como, no era indigno, pero tampoco era algo digno, de lo cual una persona se va a sentir orgullosa. Entonces, el dejar de ser una persona referente de la comunidad, el haber perdido todos sus bienes materiales. Hay una frase genial de Maquiavelo en uno de sus libros que dice, un hombre olvida más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de todos sus bienes. Un hombre olvida más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de todos sus bienes. No es que sea una persona muy materialista, es que la pérdida del padre es un evento puntual, pero la pérdida de todos los bienes la sufre todos los días, a toda hora. Como cuando a una persona le roban algo que ocupa y la sigue ocupando el martes y la sigue ocupando la semana que sigue y el mes que sigue. Y cada vez que lo ocupa, vive y revive la experiencia traumática del robo. Pues no solamente pierde eso, sino que pierde la vista y queda reducido a ser un inválido. Hay que llevarlo, hay que traerlo, hay que sentarlo, hay que llevarlo al baño, hay que bañarlo. Se convierte en un niño. Pues para terminar con broche de oro, la fresita del queque es que entonces ahora todo el mundo sabe que la esposa es la que mantiene a la familia. Muy bien, suficiente de Tobías, dejémoslo por ahí. ¿Qué hace él para hacer una transición ya a Ana? ¿Qué hace él? Pues lo que hace es, como dice el dicho, el que se ahoga no se fija de qué se agarra. En un momento de desesperación, una persona recurre a lo que sea. ¿Qué le queda a él? Saber que es una persona
religiosa intachable. Pero en este caso, la experiencia religiosa, fíjense ustedes, segundo tip, la experiencia religiosa no siempre puede ayudar. Hay ocasiones en donde el uso que nosotros le demos a nuestra experiencia religiosa puede ser errado. Un sentimiento de sentirse correcto, tan correcto, que otras personas no pueden ser tan correctos como él. Una pregunta, ese cabrito que trajeron, que esta mujer trajo, ¿de verdad sería un regalo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No es que sea, como dicen las películas mexicanas, un mal marido. Pues yo no lo conocí, no sé cómo era. Pero resulta que él ha sido tan injustamente tratado por Dios y ahora resulta que la mujer de él hace unas costuritas y tiene unos jefes que son tan lindos, tan bellas personas, que reconocen lo que ella ha hecho, que le pagan, y a ella sí le pagan bien. A ella no solamente le pagan cuando le deben pagar, sino que le dicen: Ana, qué lindo que quedó este trabajo, qué cosa, mira, quedamos encantados con vos. Eh, Nos gustaría que te llevaras esto ahora que viene el Día de la Madre, para que lo tengan. No hayamos cómo agradecerte. eh, Genial, que les vaya muy bien. Saludos a Tobías, que la pasen muy bien, que lo disfruten. ¿Cómo así? Quiere decir que esos fulanos actuaron con ella más noblemente que Dios conmigo. Pero ¿será realmente un regalo? ¿O no será que ella, en la desesperación, en la congoja, lo ha empezado a hacer? Y yo me doy cuenta ahora. Me doy cuenta ahora con el cabrito. Y me doy cuenta con el cabrito porque se puso a bailar cuando entró. Ah, pues a lo mejor yo estoy pagando platos que no he roto. A lo mejor las cosas que me han pasado y que me pasan no son pago a lo que yo he hecho, sino a cosas que puede haber hecho Ana. Somos vistos como las pizzas Domino, 2 por 1, ¿verdad? Entonces, él percibe en su sentido de justicia propia que sus males probablemente no provengan por él. Y cuando hace la pregunta, no vamos a estar ahora leyendo el texto y volviendo al texto y volviendo al texto, yo asumo que lo han leído. Hace una pregunta y él mismo la responde. ¿De dónde viene ese corderito? Es robado. Noten el paso de la primera pregunta a la segunda. La primera es retórica. ¿De dónde viene? Es decir, ya cuando él dice de dónde viene, ya él tenía una idea de dónde venía, pero hace una pregunta retórica. Entonces, hace un salto de primer grado. Es robado. Y luego pasa y dice, devuélvalo.
pero no hay intervención de ella en ningún momento, no hay una respuesta. Imagínense ustedes el sentimiento de una persona que no habiendo sido educada para ser cabeza de familia, le toca inesperadamente dar la cara, asumir el mantenimiento de la familia, hacer el esfuerzo de hacerlo de la mejor manera que le es posible, cuidar al esposo, cuidar al hijo, cuidar la casa, hacer las tareas, y lo más difícil de todo, que no es eso. Eso no es lo más difícil. Lo más difícil, y no lo olvidemos, es que si bien Tobías no fue educado para ser mantenido, permítame la palabra, ella tampoco fue educada para ser cabeza de familia. Y el hecho mismo de saber que iba a asumir ese rol probablemente la puso ya desde un principio, sin haber hecho el primer trabajo de costura, en una situación de angustia porque sabía muy probablemente lo que venía. Nadie necesita tener un doctorado en psicología para saber que si en la sociedad de San José, Costa Rica, siglo XXI, año 2022, nosotros tenemos una pareja que tiene solo un hijo y que el esposo ha asumido todo y que de un pronto a otro las cosas dan vuelta, que la esposa no se va a dar cuenta de que tarde o temprano va a haber dificultades, pero no de tipo económico. No de tipo económico solamente, probablemente las dificultades aquí y mucho más en ese momento son ¿cómo hago yo para convertirme en cabeza de familia sin que mi esposo no se sienta cola de familia? Y tener dentro de una casa pequeña a un hombre de una sociedad patriarcal, que era un líder religioso, que era una persona pudiente, que era una persona, etcétera, 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 y de un pronto a otro, reducido a una silla, sin bienes, sin poder trabajar, sin poder ser el líder religioso, que lo tienen que llevar al baño, y sabiendo que es la comidilla pública, ustedes imagínense la dinámica psicológica de las discusiones familiares. Probablemente las tareas más difíciles de Ana no eran de oficio, era cómo sobrellevar el tener que asumir un rol para el cual nunca fue educada. No solamente no fue educada, no había modelos, difícilmente los hay hoy. En el siglo XXI, difícilmente los hay hoy. Cualquier mujer profesional sabe que tiene que lidiar con ese problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Lo que sucede fue lo que dijimos al principio, que el sentirse comprendido y sobre todo reconocido uno como persona es muy probablemente una de las experiencias más fundamentales de uno como ser humano, más difíciles. Por la experiencia de vida que yo tengo, yo digo de mí mismo, no digo de otros, digo de mí, que yo tengo amistades desde muchos años, de más de 40. Hoy mismo en la noche seguramente salgo a comer con una amiga y ya vamos a cumplir 50 años de ser amigos de toda una vida, amigos íntimos, estrechos, sin ningún altibajo ni nada, ¿verdad? ¿Qué lo hace a uno sentirse amigo de una persona así? Creo que es el sentimiento de saberse comprendido, es el sentimiento de saberse comprendido. Con esta persona es una persona que vivía aquí en el barrio y fuimos juntos el primer año de la universidad porque habían buses y ahí nos conocimos, ¿verdad? Entonces sucede que hay veces yo tengo alguna situación difícil, algún problema, alguna preocupación y vamos a tomar café o salimos a comer algo, yo no comento el asunto, pero simplemente la cercanía de esa persona y estar hablando con ella de cualquier cosa, de que cambiaron al presidente de la caja o de que el bus que se cayó ahí, no importa de lo que sea, pero hay una cercanía, tomar café, conversar, hablar, se disipa solo. Puede ser que hable de la cuestión, no hay ningún problema, pero a veces la sola cercanía física. ¿Por qué? Porque uno siente la empatía. La empatía se siente. Por eso es que un chiquillo recién nacido o un gatito o un perrito o algo jala con algunas personas y con otras no. Hay una afinidad. La persona no necesita hablar para eso, ¿verdad? Eh, hay una afinidad, una empatía que se siente. Entonces, vamos a ir terminando, cerrando aquí esta reflexión. Es un texto bíblico de 4 versículos. Es un texto bíblico que plantea un problema humano de fondo, un problema de relaciones, un problema de convivencia, un problema de superación, un problema de sobrevivencia. Quiere decir, en la sociedad en la que nosotros estamos, del COVID, de los despidos, de las limitaciones de trabajo, de los terraplenes, de cuánta cosa hay, es un problema actual, un problema totalmente actual. Para los que ya tenemos una cierta edad, es también el problema de muchas personas de ir encontrando el sentido de la vida en espacios en donde ya no es el novio en el matrimonio, ni el niño en el bautismo, ni el muerto en el entierro, ¿verdad? Cuando ya uno va asumiendo roles más bien marginales, dando espacio a otros, las personas necesitan reconfigurar cuál es el sentido de su existencia, qué le da
brillo o es que ya lo perdió? ¿Qué le da sentido o es que ya lo perdió? Y cuando una persona tiene una enfermedad que lo limita severamente, ¿de qué forma asume o puede asumir eso de un modo constructivo? Me explico, o sea, el texto en su brevedad plantea una cantidad de problemas que son profundamente actuales. Miren qué sorprendente que plantea estos problemas del trabajo de las mujeres en una sociedad patriarcal. Vean qué increíble. Un texto escrito antes de Cristo y ya está ahí planteado con una absoluta nitidez todas las tiranteses, las desconfianzas, las inseguridades que afloran en una relación cuando la persona que estaba acostumbrada a ser central, las circunstancias, la salud, la economía, las condiciones de la vida, el azar, el destino, lo colocan donde nunca imaginó, no por decisión de él. Y eso, como en el juego de los palitos chinos, ustedes mueven un palito y se desacomoda todo. Entonces ahora Ana es la esposa de una persona que ya no es esto, que ya no es lo otro, que ya no es lo otro. Las relaciones humanas son complejas. Los esfuerzos por la sobrevivencia en sociedades donde el consumo es una religión son muy conflictivas. Vamos a terminar con esto. ¿Cuál es el sentido de un texto religioso? Bueno, el tercer y último tip. No todos los textos religiosos son prescriptivos. Me voy a explicar. Muchas personas creen que uno puede o que uno va a llegar a la Biblia, pues como se buscaban antes las viejitas de antes que llegaban unas matitas que tenían en unas macetas, se llamaban lotería, y ellas se ponían así a revisar y buscaban numeritos, ¿verdad? Y el número de numerito que veían, ese se iban a comprar y ya listo. Bueno, hay personas que juegan lotería con las páginas de la Biblia, ¿verdad? Ellos van a ver ahí cuál es el numerito y ya, yo voy a hacer eso y bla, listo, que me pego el gordito navideño o por lo menos el de consolación. Yo recuerdo que una vez Giselle Zamora me dijo eso. No, mentiras, mentiras. No, las páginas de la Biblia no es a donde uno va como para ver cuál es el número de la lotería que se va a sacar, cómo ser feliz, ¿verdad? Cómo no tener problemas. No. El problema es que muchas veces nosotros no vemos. ¿Qué no vemos? Bueno, ya lo expliqué. Nosotros vemos lo que no es relevante ver y lo que es relevante se nos pasa por alto. Entonces, muchas veces los textos bíblicos tienen la capacidad de tocarnos el hombro y de mostrarnos con un dedo un punto al cual nosotros debemos ver porque hemos pasado por alto.
porque no le hemos prestado atención. Pero el texto bíblico no está ahí para decir, mire, haga esto, 1, 2, 3, y ya usted le va a salir bien. No, el texto bíblico nos recuerda algo que merece la pena tomar en cuenta, que merece la pena que nosotros le prestemos atención, reflexionemos sobre ellos, conversemos sobre ellos, que no sigamos ignorando reiteradamente situaciones que son fundamentales para nuestra propia existencia. ¿Y cómo los resolvemos? Bueno, muchas veces los podríamos resolver, como el caso de este texto, conversando con otras personas que, como en el texto, están cerca, que viven con nosotros, que ven las cosas de otro modo, que las ven desde el otro lado de donde nosotros estamos, pero que lo que nosotros hacemos las involucra, las implica, y viceversa, lo que hacen nos implica y nos involucra. Y conversar ayuda. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? En el principio era la palabra. Todo empieza conversando, pero no conversando al estilo de dónde salió ese animalito. Usted se lo robó, vaya, devuélvalo. O sea, en 3 pasos ya dijo todo. No. Dense cuenta que la reacción de Tobit generó en Ana una reacción que era similar de desconfianza hacia Tobit. ¿Qué fue lo que le dijo Ana? Ana le dijo algo devastador. No se lo dijo con estas palabras, pues estas palabras lo parafraseo yo, pero es como que le dijo, ajá, vos estás pensando que esto es robado y que yo no me lo merecía. Pues te voy a decir una cosa, tú fíjate que yo también pienso, y vos sabes qué estoy pensando yo estoy pensando que todas esas cosas maravillosas de las que te ufanas y llevas años ufanándote, son un montaje, son una película, que eso no respondía a un sentimiento de bondad. Yo creo que en realidad eso era como un jueguito que vos querías hacer con Dios, que yo le decía, mire, yo doy para que usted me dé. Y yo creo, fíjate todavía, Tobit, que yo también pienso, y te voy a decir aquí en Senor, ¿verdad? Yo creo que se desbarató el castillito precisamente porque Dios se cansó de esos jueguitos de doy y dame. Entonces, ¿con qué frase termina el texto? Porque dense cuenta interesantemente que el texto termina con la palabra de Ana. Y Ana le dice, mira, Tobías, ¿vos estás seguro que todas esas acciones eran genuinas? Es decir, como en las canciones de la radio, ¿verdad? Me sacó una cuchilla y yo le saqué un revólver. Es decir, la actitud y el gesto de Tobías ha dado nacimiento a una reacción similar de parte de Ana.
hacia Él. Y a partir de ese momento, o llega la radiopatrulla, o llega el carro del PANI a recoger al chiquillo, o van a llegar los de la extra. Terminamos entonces diciendo, un texto bíblico nos llama a la reflexión, nos llama a la cordura, nos llama al diálogo, nos recuerda lo que hemos pasado por alto. Nos recuerda que no todo lo resuelve Dios mandando ángeles, ni haciendo milagros, ni abriendo el mar rojo. No. No todos son milagros. Hay veces nosotros hacemos milagros, el milagro de la palabra. El milagro de la comprensión, el milagro del reconocimiento. Esos son milagros. Muy bien, vamos a dejarlo por ahí hoy. Y bueno, listo, yo agradezco entonces. Muchas gracias, profe. Muy interesante la perspectiva, ¿verdad? Y las ideas que nos coloca por acá en torno a este texto de Tobit. Abrimos ahora el espacio tenemos todavía unos minutos, tenemos tiempo para tener un ratito de conversación y reflexión. Tenemos ya dos manos levantadas. Tenemos primero a Joana y luego a don Melvin. Si gustan pueden abrir su micrófono y hacer su comentario o su pregunta. Gracias. Son como son tres ejemplos de la vida real que le dan contexto actual a una historia tan antigua como esta. Enfrente de mi casa, de cuando yo estaba niña, había una pareja cuyo esposo estaba enfermo de alcoholismo. Entonces él venía con el salario, pasaba por la cantina que estaba en la esquina, y ya el salario no llegaba a la casa que estaba a los 25 metros después de la cantina. Entonces doña Ofelia, llegó el momento en que ya no aguantó más eso, porque además tenían una catizumba de chiquillos, y llegaron al consenso de que él se iba a quedar en la casa. Esto estamos hablando de 1970. Él se quedaba en la casa cuidando a los chamacos, haciendo la comida, limpiando la casa, y ella se iba a trabajar limpiando casas y haciendo oficios domésticos. Y así vivieron el resto de su vida en paz y tratando. Él, cuando estaba bueno y sano, él entendía que Ofelia tenía razón, ¿verdad? Y si no hacían eso, se iban a morir de hambre absolutamente todos. Entonces fue una forma de crecer en un barrio donde había una familia al frente que operaba de una forma radicalmente diferente a la del resto de las familias de todo el barrio, porque no había un caso similar en todo el barrio y calles a la redonda, ¿verdad? Pero ellos probablemente se quedaron juntos porque lo hablaron y lo solucionaron. Otro ejemplo es una pareja de amigos míos que cuando se casaron los dos tenían trabajo, y cuando él pierde el trabajo y queda sin trabajo por 2 años, entran en una crisis matrimonial precisamente porque aunque los dos trabajaban inicialmente y ahora ella es la que provee, él no puede echar una botella de leche al carrito de la compra porque ya ella lo vuelve a ver feo y él se siente atacado y minimizado. Esta pareja no logró conversarlo y esta pareja se separa. Y luego estoy yo, para no hablar solo de los demás, ¿verdad? Y luego estoy yo, que llega un momento en que me enfermo, pierdo mi salud, me incapacitan, pierdo mi trabajo, o sea, no lo perdí, pero dejo de trabajar.
ya la cosa no es tan bonita y festiva como siempre, ¿verdad? Ya no estamos en las vacas gordas. Y mi pareja, que me había dicho que me iba a apoyar siempre, decide que como estás enferma, yo no puedo verte así, me voy a ir, porque no soporto verte sufriendo. Era que es otro punto de vista, otra perspectiva. Y entonces me quedé sin el trabajo, sin sustento, sin la pareja y hasta sin el perro, porque se llevó a Brad Pitt, ¿verdad? Que era como se llamaba el perro. Y entonces se queda uno como viendo para el ciprés, ¿verdad? Como una conífera, así, como, ¿qué hago? Son 3 formas y pienso que la más sabia fue la que tuvo Ofelia con su familia, en la que el diálogo y el acuerdo imperó posterior a la crisis para poder en conjunto afrontar la situación, ¿verdad? Entonces eso era como lo que quería aportar. Gracias, Joana. Y escuchamos a don Melvin. Y si el profe en algún momento quiere hacer algún comentario, solamente nos lo indica. Sí, muchas gracias, David y don José. Bueno, 3 cositas que yo veo en el texto. Primero, me llama la atención de que al inicio empieza hablando de que durante ese tiempo, Ana, mi mujer, se dedicó a hacer labores propias de mujeres. Digo yo, pero era hacer tiendas. Pero Priscila y el mismo Pablo hacía tiendas. Entonces, ¿era una labor de mujer o también era de hombre? Eso por un lado. Lo otro, que veo también, no sé, en Tobías como el de Frank, candil de la calle, oscuridad de la casa. Primero, una actitud desafiante de ir a recoger a un muerto, sabiendo de que eso le podía costar la vida. Pero por otro lado, ya con su mujer, el temor a no, si eso es robado, mejor devuélvelo. Entonces, y como que veo una fractura ahí, una fractura entre Ana y Tobías. Porque digo yo, no, como que no había confianza. O sea, no veo como, ¿por qué no le cree de que se lo habían regalado? Entonces digo, ¿hasta qué punto era una familia unida y hasta qué punto no lo era? No lo era. Y tenía, lo otro era de que, vamos a ver, sí, había otro punto ahí, pero de que, es que bueno, no, se me olvidó el tercer punto ahí, tal vez si ahora me lo recuerdo ahí, perdón, interrumpo, porque lo es importante. Gracias, doctor. Bueno, sí. Sí, dale. Bueno, don Melvin, aprovecho para, como decir, dar un tip, también otro tip. Por supuesto que esto que digo, entiéndame, de ninguna manera va en desmérito en ningún sentido de una de las preguntas que usted ha hecho. Es simplemente que quiero ilustrar también cómo hacer para uno interpretar textos bíblicos. Vamos a ver. Hay personas que hablan de este texto, pero no mencionan nada de lo que hemos mencionado, sino que en el texto se menciona Pentecostés y entonces van y hablan sobre Pentecostés. Y después menciona el cabrito y entonces va y hablan sobre el cabrito. Y después dice que el mes de distros y está ahí que en el mes de distros. Y después dice que a Saradón y hablan 8 minutos de cada uno de ellos y se le va la media hora, pero son aspectos relativamente marginales al fondo de la cosa. Entonces,
cuando nosotros estudiamos un texto bíblico, es conveniente que el tiempo que le dedicamos, que las preguntas en las que nos centramos sean preguntas de fondo sobre la cuestión. Por ejemplo, usted hace una que me parece genial, extraordinaria. ¿Por qué no le cree? Magnífico, yo la puedo responder, pero la voy a dejar abierta. ¿Por qué no le cree? Cada uno de nosotros, como persona adulta, puede dar una explicación por qué no le cree. Y probablemente con ciertos matices sea que le responda un hombre o una mujer. ¿Por qué no le cree? ¿Por qué la primera reacción fue atender que era robado? ¿Por qué sabiendo que ella está haciendo un esfuerzo y que llega alegre con eso, esa es la reacción? Don Melvin, esa es una pregunta absolutamente fundamental. Vea, si nosotros estuviéramos en Serjuca ya físicamente y si tuviéramos tiempo, yo diría, pa, tomemos un cafecito, venimos del café, nos quedan 30, 40 minutos, dediquémonos solamente a decir cada una de las personas que estamos aquí que conteste esa pregunta, ¿por qué no le cree? Porque al explicarlo cada una, estamos mostrando, como lo hizo Joana ahora, su experiencia, sus puntos de vista, sus reflexiones, eso es riquísimo. Ahora, como dije ya, sin desestimar, pero desde el punto de vista del fondo de la cosa, don Melvin, la cuestión sobre las labores de mujer es secundaria, porque es informativa, me explico, que son labores de mujer no se refiere a lo mismo, don Melvin. Hacer tiendas en el Nuevo Testamento es una actividad y esto es otra actividad. Labores de mujer, ¿qué significa? Labores de mujer, exactamente como lo dije, es lo que hoy en día nosotros diríamos trabajitos de costura. Más antes no habían, pero ahora ya no hay tanto se reciben costuras, sino que es otra palabrilla que dicen, se hacen trabajitos de arreglos, ese tipo de cosas. Eso es lo que quería decir. Pero repito, cuando estemos estudiando un texto bíblico o exponiendo un texto bíblico, esforcémonos por tratar de comprender el fondo de la cosa y que las preguntas que hagamos vayan ahí como esa que usted hace, que me parece a mí central. ¿Por qué no le cree? Ahí él involuntariamente se está exhibiendo, desnudando todos sus prejuicios, todos sus temores, todas sus inseguridades. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Hay una última pregunta, dice ahí proyecto generando vida, pero ahí lo que está generando es oscuridad. Hay dos, hay una de Giselle y Okay. una del proyecto Generando Vida. Entonces, si quiere, Sí, de Giselle, sí. Y luego con el proyecto Generando Vida. Gracias, profe. Primero que nada, agradecerle como siempre sus intervenciones, sus explicaciones que son desde la vida y entonces es más fácil, por lo menos para mí, entender o hacer esa relación. Y usted hablaba algo de que las relaciones entre las personas, entre los seres humanos son complejas, ¿verdad? Y como uno habla también desde la experiencia de vida y quería también agradecerle a Joa el tener la confianza de compartir su experiencia con nosotros y nosotras, porque no es fácil a veces, ¿verdad? Contar lo que le ha pasado a uno en la vida. Pero también trayéndolo a mi propia vida y a mi propia experiencia y tomando en cuenta lo que dijo don Melvin ahora de por qué no le creyó, yo siento a veces que
A nosotros los seres humanos nos cuesta alegrarnos del bien o el reconocimiento que otra persona tiene, especialmente cuando nosotros o nosotras estamos pasando tal vez una época de dificultad, ¿verdad? Entonces yo siento que tal vez por ahí se dio eso de que usted decía también que la palabra tiene poder. La palabra tiene poder para animar, para dar esperanza, para fortalecer, pero también tiene poder, ¿verdad? Como decía yo, ¿verdad? Para disminuir a una persona, para hacerla sentir mal, para no reconocerle el trabajo que hace, especialmente cuando yo tal vez estoy un poco celoso o celosa de lo que la otra persona hace, ¿verdad? Entonces yo siento que tal vez ahí eso es lo que está suscitando en esta relación. Y hablaba ahí de un matrimonio, pero este tipo de conflicto se da en toda clase de relaciones, ¿verdad? Y no porque la persona sea casada con la otra persona quiere decir que se llevan totalmente bien o se comprenden perfecto, no. En el matrimonio hay subes y bajas y también en las relaciones de amistad. Lo que yo siento es que a veces cuando esa amistad o ese amor o esa relación entre una persona y otra no está muy bien fortalecida, entonces es cuando vienen como estos quiebres, ¿verdad? Y entonces en vez de animar, nos desanimamos, ¿verdad? O desanimamos a otro, que es peor todavía. Entonces yo me identifico muchísimo porque uno lo ha vivido especialmente y duele mucho cuando es otra mujer, ¿verdad? La que te pone piedras en el camino o no te reconoce o te hace la vida de cuadritos, ¿verdad? Porque, no sé, lo ven a uno como un peligro. Así que muchas gracias porque yo siento que esto también nos ayuda a ser mejores personas cada día y a no dejarnos influenciar por todo eso que desgraciadamente está presente en las relaciones interpersonales. Muchas gracias. Gracias, Giselle. Profe, teníamos la mano del proyecto Generando Vida, no sé si ahí está la persona ya, y de Paola. No sé si está bien, 2 preguntas más. Vamos a ver si Jeris está por ahí o ver quién es el que tiene la pregunta. Sí, ya vamos, ya. Aquí está. Ah. Mire que estamos 7. Ya está. Sorry. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Silvia. Bueno, conforme la lectura que venían compartiendo, uno se va imaginando la situación de ese momento. Y le decía yo a mi compañero, Silvia, apúntate, mira eso. ¿Por qué? Porque uno va imaginándose la situación que esa pareja o que ese hombre está viviendo. Yo estaba encantada con Toby. Porque, o sea, un hombre bueno, ¿verdad? Que se arriesga, que hace buena obra, y como te ves involucrado en todo eso, de la migración, del migrante, de todo eso, usted te está haciendo una película de lo que venía escuchando. La que hombre más bueno, se arriesga, ¿verdad? Y bueno, en la situación de Ana, creo que nosotros como mujeres nos sentimos identificadas. ¿Por qué? Porque a través de los matrimonios que tenemos, ya sea de años, de 1 año, 2 años, 30 años, 40 años, nos miramos en esas situaciones porque por el patriarcado. Cuando uno como mujer asume el rol que el esposo por años lo ha asumido en la casa, con los hijos, con esto, con lo otro, para la mujer a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque este sistema nos ha acostumbrado a ser sumisa y que porque pues el marido ha sido el que trae, que cuando nosotros tomamos ese rol puede ser positivo o nos hacemos matriarcales también nosotros. Pero me llama mucho la atención porque Ana sale a trabajar, a lo mejor su primera vez para salir a trabajar, y que las mujeres tenemos más oportunidades que el varón en encontrar trabajo.
Hay muchas oportunidades porque puedes lavar, planchar, puedes limpiar casa, puedes irte de cocinera, tenés más oportunidades. Y recibís tu paga y recibís tu regalito dependiendo de la casa donde vas. La pregunta que él hace y le dice a Ana, ¿de dónde salió ese cabrito? Va y lo devolves. O sea, me imagino que Ana se sintió ofendida. Porque nadie va a llevar algo a la casa. Sí, o sea, no es robado. Y me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Porque claro, él es un hombre que hasta cierto punto lo comprendo. ¿Por qué? Porque él ha sido bueno a su manera, pues. Él ha sido un hombre bueno, pero cae en eso. Él queda ciego. Él ya no puede mantener a su familia. Ahora él pasa a ser un hombre que está dependiendo de Ana. Ana lo tiene que salir a trabajar y llegar y cuidarlo, protegerlo y todo eso. Entonces, tiene esa reacción porque él se siente indefenso. Él se siente que ahora él está dependiendo de Ana. Entonces, eso a él lo hace sentirse vulnerable. ¿Por qué? Porque él está en una sociedad donde él ha sido el patriarca de la casa, quien ha mantenido la casa. Pero en este momento él está dependiendo de Ana. Entonces creo que pues eso es lo que a mí me llama me identifico con Ana, pero también creo que tiene que él su razón de ser, de reaccionar de esa manera, porque está ciego, está en la oscuridad. Él quiere ver, él quiere tener luz, pero no lo encuentra. Y ahora está dependiente de Ana. Y Ana tiene que sobrellevar todo esto. Y me encanta también porque, bueno, son situaciones como tan reales y no veo ahí como ese, no sé si me van a interpretar mal, pero ese Dios que siempre está presente ahí, que hacemos las cosas porque Dios me manda, pero no, ese era un hombre que es bondadoso porque a él le nace. Igual a ella, bueno, eso es lo que yo entendí, eso lo comprendí, si me que pueden aclarar un poquito, pues muchísimas gracias. Gracias a Silvia que se conecta ya todo el equipo de Proyecto Generando Vida desde Nicaragua. Profe, tiene la... Sí, bueno, Silvia se llama esta persona. Sí. Sí. Bueno, yo no le puedo explicar, Silvia, porque me parece que usted lo explicó mejor que yo. Me quedé encantado con eso que ha dicho. Y también aprovecho otra vez, yo siempre trato de ver cómo comento aspectos que a las personas les ayuden a estudiar la Biblia. Vamos a ver. De todo lo que usted ha dicho, que me parece que es muy interesante, yo quiero rescatar dos cosas que son, si nosotros las hacemos, mejoramos los estudios bíblicos que hacemos. Yo evito siempre entrar en cuestiones técnicas, palabras técnicas o discusiones técnicas de los textos. Me esfuerzo por no hacerlo. Pero si debiera hacerlo, entonces, por ejemplo, una de las cosas que ha dicho usted se presta. ¿Qué es lo que se llama? La maravilla, bueno, me parece a mí, la maravilla de un texto como este es la capacidad de captar una situación real. Eso es lo que en lenguaje técnico se le llama realismo psicológico. Es decir, que cuando uno lee este fragmento, es que es como lo que estaba hablando Joana, como una historia del barrio. O sea,
Me explico, es como que está oyendo uno algo de la radio. A eso se le llama, en el estudio técnico de literatura, realismo psicológico. Es algo tan vivo, tan descriptivo, es maravilloso. Y la segunda cosa genial que usted comentó y que yo les diría, eso está relacionada con la respuesta anterior, bueno, la respuesta no, que el comentario anterior es la forma más rica de comentar un texto así es permitir que otras personas agreguen de su propia experiencia de vida. Lo que dijo don Melvin, respondamos nosotros, ¿por qué no le cree? Respondamos cada una de nosotras, ¿por qué no le cree? Porque al contestar nosotros, ¿por qué no le cree? Nos estamos involucrando directamente. No importa lo que digamos, pero ¿por qué digo yo eso? Porque yo me estoy acordando cosas que he vivido, cosas que me pasaron, cosas que yo dije, cosas que yo he visto. Y en la medida en la que uno se enganche vitalmente, existencialmente, con un relato así, se va tejiendo una historia de vida que la enriquece todas las personas que estamos aquí. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece que todo eso que usted ha comentado es maravilloso. Yo pienso que usted misma puede coger este texto y dirigir usted una conversación, una discusión que tengan ahí. Yo le voy a pasar ahora al final a Rocío y a David dos textos. Uno es un estudio de Tobías 1 y 2 que yo había hecho y que pues a mí mismo me gusta mucho, yo estoy muy satisfecho con ese trabajo. Entonces yo se los voy a mandar a ellos para ver si ellos se los pueden enviar a cada uno de ustedes y como dicen por ahí de ustedes y ustedes para que lo tengan todos y también un texto bueno, no me voy a poner en cosas técnicas, pero otra forma de comentar los textos bíblicos, una forma es esta participación colectiva involucrando experiencias de vida. Otra forma es hacer lo mismo con textos de literatura universal, en donde quienes hablan son no personas, sino los escritores, ¿verdad? Ese es otro acercamiento que hay, que a mí también me gusta. Pues yo no podía traer a colación todas las cosas que quería en relación con este texto, pero les voy a incluir un pasaje de una obra de la literatura noruega muy bonita, de un escritor que se llama Henrik Ibsen, que escribió una pequeña novela precisamente sobre el tema de la mujer y todo esto que estamos hablando. Y entonces yo he sacado un fragmento de esa novela y en el que él plantea el meollo directo de la cosa. Yo le voy a mandar esto ahí al doctor Mora y a la directora aquí, doña Rocío. Les digo, yo no sé si ellos se lo van a mandar a ustedes, porque ya me ha pasado que yo me he ofrecido cosas y ellos no, como diría en buen tico, no me dan pelota, pero, y lo digo aquí en público para ponerlos ahí en la pantalla,
pero otra vez más voy a caminar la segunda milla y yo les voy a mandar esos textos. Es un estudio de Tobías 1 y 2 y un texto que yo creo que les puede gustar y ayudar mucho. Muy bien, gracias. Creo que hay una mano ahí todavía. Sí, vamos a ir tal vez. Paola tenía la mano hace ratito. Se unió una persona más. Yo no sé si está bien tener 2 comentarios más, profe, para cerrar. Porque Sí, listo, porque tengo que cambiar a las Sí. chiquitas. Entonces, vamos a Paola y a María Esther, a don Melvin, de ahí, pues será en otra ocasión, don Melvin, que podamos retomar. Igual al profe José Enrique hay que reinvitarlo. Entonces, escuchamos a Paola y luego a María Esther y cerramos. Muchas gracias. No, pensando en responder por qué no le creyó Tobías a la esposa y aplicándolo a mi experiencia de vida, de lo que uno a veces piensa. Entonces yo pensé, bueno, desde que pasó lo de Adán y Eva, ¿verdad? Que vino el pecado original, todos somos pecadores y esta vida es una constante lucha para que, así lo aplico yo, por medio de la palabra, la Biblia, la oración, meditación, el Espíritu Santo actúe en mí y vaya transformándome todos los pecados que tenemos arraigados, ¿verdad? Porque nadie va a ser perfecto hasta que estemos en la presencia de Dios, creo. Entonces, ¿por qué no le creyó, verdad? Por esos pecados que tenemos de todos los seres humanos, que eso es lo que, digamos, yo trabajo en mí. Ay, Dios, que tengo tal pecado, ayúdame a cambiar este talón de Aquiles y que humanamente uno no puede. Entonces, solo con la ayuda del Espíritu Santo, leyendo la Biblia, que el Espíritu Santo le ayude a uno para ir uno poco a poco cambiando. Entonces, eso era lo que quería compartir, que no le creyó por esa naturaleza humana caída desde la lujuria de Adán y Eva. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si lujuria, más bien es que querían ser como Dios, apliqué mal la palabra. Gracias. Muy amable, Paola, muchas gracias y escuchamos a María Esther. Bueno, yo en primer lugar agradecer al profesor porque la verdad es que hace el texto como una vivencia y eso me encanta. O sea, es muy fácil de poder ir uno hasta imaginándoselo como una película, como decía una de las participantes. Y también un poco unir lo que vimos de los últimos versículos, ¿verdad? Al principio, y yo lo veo así, digamos, esa pregunta que se volvió como la central, ¿verdad? ¿Por qué no le creyó? Yo lo uno con la primera parte en el sentido de que a Tobías se le habían venido como todas las desgracias encima, ¿verdad? Estaba ciego, los vecinos se burlaban de él, o sea, entonces entra como en una, qué sé yo, a nivel existencial, ¿verdad? En una, podríamos llamarlo modernamente depresión, y entonces él empieza, lo que a mí me parece, o yo me contestaría esa pregunta de por qué no le creyó, en realidad le está reflejando, no, y también lo uno, lo que decía el profesor, no es exactamente una acusación hacia ella, más bien él está como expresando todo ese dolor que lleva adentro. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros muy comúnmente, ¿verdad? Es que es como tan vivencial esto que me encantó, ¿verdad? La forma en que lo expuso y lo relaciono de esa manera. O sea, él en vez de hablar y acusar a ella, él está expresando todo ese dolor que lleva adentro, esas desgracias que le cayeron, ¿verdad? Que había perdido la paz familiar, que no tenía vista en ese momento, ¿verdad? Si nos vamos a lo que el texto nos dice. Entonces yo por lo menos lo uno con eso y de nuevo agradecerle porque me encantó la forma en que vimos a Tobías hoy, no, nunca lo había visto así. Gracias. Muchas gracias, María Esther. Chivo, no sé si hay algún comentario en el chat que usted quiera recuperar, de saludos o alguna cosa. Sí, David, bueno, Marina había comentado, Marina González, que ella siente que aparte de la comprensión es importante el respeto del otro, es importante el respeto al otro. Gis también comentando lo que Joana dijo así es Joana, desde nuestra experiencia de vida, es muy duro enfrentar situaciones
Y el escuchar estos testimonios nos ayudan a seguir adelante. Melvin puso que creo que aunque no se narra, muchas mujeres asumían el control de la familia cuando quedaban heridos por la guerra, por ejemplo, o caían en enfermedad. Son algunos de los comentarios, David, que hay por acá. Bueno, muchísimas gracias al profesor José Enrique por su exposición de Tobit. Muchas gracias a las personas que colocaron los comentarios, colocaron las preguntas y que se han unido aquí en este espacio de la congregación a través de Serjug, ¿verdad? Para poder celebrar este mes de la Biblia. Rápidamente, antes de irnos, les recordamos que el mes de la Biblia continúa la otra semana, el jueves 22 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Estaremos con el profesor Juan Alberto Casas de la Universidad Javeriana de Colombia con el tema El Deraz y el Nuevo Testamento. Así que cordialmente invitados e invitadas, jueves 22 a las 6:30. Sin más, les agradecemos muchísimo la participación. El profe José Enrique, de nuevo, muy amable. Vamos a reenviar todos los archivos que lleguen a nuestra... Pendientes. Vamos a ver. Muchas gracias. Eso lo vamos a ver. Gracias a todos. Si ustedes no Buenas reciben- tardes, gracias. Mucha cosa pendiente. Si no lo reciben Buenas esta tardes. semana, Para enviar Gracias al archivos. profe y gracias a escríbanle todos. porque- muy amable. Gracias, profe, un placer Gracias. verlo. Gracias. Estén Bueno, bien, chao. linda tarde. Chao, que estén cuídense bien. mucho. Cuídense. Hasta luego. Gracias, David. Hasta Gracias, luego. profe. Muchas Adiós, gracias. Chío. Dios te bendiga. Muchas gracias Buenas a todos. Nos vemos la Chao. próxima.